En el corazón de Madrid, donde el lujo de la calle Serrano proyecta una sombra sobre las vidas que ignora, una mujer con el alma rota y un hombre con las manos cansadas estaban a punto de colisionar. Isabela de la Torre, heredera de un imperio hotelero, sentía el aliento helado de su prometido, Ricardo, en la nuca. Atrapada, humillada y sin escapatoria en mitad de la cafetería más exclusiva de la ciudad, sus ojos desesperados se cruzaron con los del conserje, un hombre que hasta ese momento había sido invisible para ella. En un impulso de supervivencia, le agarró del brazo, sintiendo la humilde tela de su uniforme, y le susurró la frase que lo cambiaría todo. «Por favor, finge que me amas por 10 minutos». Pero, ¿qué harías si descubrieras que el hombre que te salvó de un monstruo es, sin saberlo, la víctima principal de ese mismo monstruo? Antes de revelarte cómo esos 10 minutos de amor fingido se convirtieron en la llave para derrumbar un imperio de secretos, detente un momento. Si tú también crees que el destino puede unir a dos almas rotas para hacer justicia, deja tu like para apoyar esta increíble historia y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un romance, es la prueba de que el pasado nunca muere y que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Créeme, esta es una de esas historias que te harán volver a creer en que el bien, tarde o temprano, siempre triunfa sobre la más cruel de las maldades. Los 10 minutos más largos de sus vidas transcurrieron en un silencio cargado de electricidad. Javier, desconcertado pero con una decencia innata, le sostuvo la mirada a Ricardo, proyectando una calma protectora que no sentía. Vio el pánico real en los ojos de Isabela y por primera vez alguien de ese mundo de opulencia le pareció humano, frágil. Cuando Ricardo finalmente se retiró, lanzando una mirada que prometía venganza, el hechizo se rompió. Isabela soltó el brazo de Javier temblando, un abismo de clase social abriéndose de nuevo entre ellos. Pero algo había cambiado para siempre. Él ya no era solo un conserje, era el hombre que le había ofrecido un refugio en su mirada. Ella ya no era una millonaria arrogante. Era una mujer pidiendo ayuda, movida por una extraña mezcla de gratitud y una culpa que no lograba comprender del todo. Isabela buscó a Javier al día siguiente. Lo encontró al final de su turno, con el cansancio marcándole los hombros, y le extendió un fajo de billetes, una cantidad que para él representaba meses de alquiler. Pero Javier, con una dignidad que desarmó por completo el mundo predecible de Isabela, ni siquiera miró el dinero, fijó sus ojos en los de ella y con una voz serena pero firme rechazó la oferta. «Mi ayuda no tiene precio, señorita. Hice lo que cualquiera hubiera hecho», dijo, y en ese simple gesto construyó un muro contra la caridad de ella y al mismo tiempo abrió una puerta a su humanidad. Ricardo no tardó en mover sus hilos. La venganza era un plato que disfrutaba servir frío y con crueldad. Al día siguiente, el gerente de la cafetería, un hombre servil y temeroso, llamó a Javier a su despacho para comunicarle que sus servicios ya no eran requeridos, citando una reestructuración inventada. Fue entonces cuando Isabela demostró de qué estaba hecha. Al enterarse, una furia gélida que nunca había sentido se apoderó de ella. Irrumpió en la cafetería, no como la clienta habitual, sino como Isabela de la Torre, y su voz resonó con una autoridad que hizo temblar al gerente. «Este hombre se queda, y si vuelve a recibir una sola amenaza, me aseguraré de que su negocio no vea un solo cliente de mi familia nunca más». Esa misma noche, la alianza quedó sellada. Se encontraron en la majestuosa y silenciosa biblioteca de la mansión de la Torre, un lugar donde el olor a cuero y papel antiguo contrastaba con el aroma a miedo y urgencia. «Ricardo no se detendrá», susurró Isabela,
mientras abría su portátil en una mesa de caoba maciza. No sé qué oculta, pero mi instinto me dice que es algo grande y peligroso, algo que va más allá de su obsesión por mí. Javier, sintiendo por primera vez que no estaba solo en su vulnerabilidad, asintió. Empezaron a revisar antiguos archivos de la empresa, buscando cualquier anomalía, cualquier transacción sospechosa vinculada a Ricardo. Y entonces, en un anexo de un proyecto de hace 8 años, apareció un nombre que heló la sangre de Javier: Elena Morales, su difunta esposa. El descubrimiento lo cambió todo. El misterio abstracto de Ricardo se convirtió en una herida abierta y personal para Javier. La investigación dejó de ser un favor a Isabela para transformarse en una búsqueda desesperada de la verdad sobre la mujer que había amado. Días después, Isabela visitó el humilde piso de Javier, un espacio pequeño pero lleno del calor que su mansión nunca tuvo. Allí conoció a Sofía, cuya risa inocente llenó el aire de una pureza sanadora. Mientras la niña le mostraba sus dibujos, Javier observaba a Isabela, no a la millonaria, sino a la mujer que jugaba en el suelo con su hija, con una ternura en la mirada que él creía extinta. En ese instante, ambos comprendieron que ya no fingían. Estaban construyendo un refugio real, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de sus pasados. El golpe en la puerta sonó seco y autoritario, un sonido ajeno a la humilde calidez del piso de Javier. Al abrir, no encontró a un vecino, sino a una mujer con un traje gris y una carpeta bajo el brazo, que se presentó como trabajadora de los servicios sociales. Con una frialdad burocrática que helaba la sangre, le informó de una denuncia anónima sobre condiciones de vida inadecuadas y la inestabilidad emocional del tutor. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era la mano de Ricardo, una amenaza velada y cruel que apuntaba directamente a lo único que le daba fuerzas: su hija Sofía. El pánico se apoderó de él mientras la mujer observaba cada rincón de su hogar, juzgando su pobreza como si fuera un crimen. Cuando Isabela se enteró, una furia glacial que nunca había experimentado la consumió por completo. Esa misma tarde, se presentó en el apartamento de Javier, encontrándolo pálido y derrotado, con la notificación oficial sobre la mesa como una sentencia. «No estás solo, Javier», le dijo, su voz firme y cargada de una determinación de acero. «Su guerra ahora es nuestra guerra». Sin dudarlo un instante, cogió su teléfono y llamó al abogado más prestigioso de Madrid, un hombre que normalmente solo gestionaba las fusiones multimillonarias de su padre. «Necesito que protejas a un hombre y a su hija de un monstruo», ordenó, sin dar más explicaciones. Ya no eran dos mundos chocando, eran dos personas defendiendo un mismo hogar. Mientras el equipo legal de Isabela construía un muro de protección en torno a Javier y Sofía, ellos sabían que la única forma de ganar era atacar. La respuesta no estaba en los tribunales, sino enterrada en el pasado de Ricardo. Volvieron a sumergirse en los archivos digitales de la empresa, buscando cualquier conexión, cualquier nombre que pudiera arrojar luz sobre las actividades de Ricardo en la época en que Elena murió. Y entonces, en un registro de personal de aquel fatídico año, junto al nombre de Elena Morales, apareció otro: Carmen Valero, asistente personal, una mujer que, por su cargo, debía saberlo todo. La pregunta resonó en el silencio de la biblioteca. ¿Era Carmen una testigo silenciosa o una tumba más en el cementerio de secretos de Ricardo? Tras días de intensa búsqueda, dieron con ella. Carmen Valero vivía en un modesto piso en las afueras, un mundo alejado del brillo y el poder que una vez la rodearon. Cuando tocaron a su puerta, la mujer que les abrió tenía el miedo grabado en el rostro. Al principio se negó a hablar, repitiendo que no recordaba nada, que había dejado ese mundo atrás. Pero entonces Javier, con la voz rota por la desesperación, le mostró una foto de Sofía. Le habló de Elena,
no como una empleada, sino como la madre de su hija. Al ver la inocencia en la fotografía y el dolor puro en los ojos de Javier, algo se quebró en Carmen. Con un hilo de voz tembloroso, pero con una nueva chispa de resolución, asintió. «Pasen», dijo. «Hay algo que debí contar hace 8 años». En la penumbra del modesto salón de Carmen, la verdad comenzó a derramarse como un veneno contenido durante 8 largos años. Con la voz rota y las manos aferradas a una taza de té que temblaba sin control, la mujer confesó. Describió cómo Elena Morales, una contable brillante y meticulosa, había descubierto un desvío de fondos millonario orquestado por Ricardo. «Él la amenazó», susurró Carmen, evitando la mirada de Javier. Le dijo que si una sola palabra salía de su boca, se aseguraría de que nunca más viera a su hija. La historia del accidente de coche, tan trágicamente aceptada, se desmoronó, revelando un asesinato a sangre fría. Javier sintió que el suelo se abría, un dolor antiguo, mezclado con una nueva furia incandescente. Isabela, a su lado, sintió una náusea helada al comprender que el hombre que había arruinado la vida de Javier era el mismo que le susurraba promesas de amor. El testimonio de Carmen era una bomba, pero sin una mecha era inútil contra el poder de Ricardo. «Necesitamos pruebas, algo que no pueda negar», dijo Isabela, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Fue entonces cuando Carmen recordó un detalle crucial. Elena era precavida. Me mencionó una vez que había enviado todos los archivos comprometedores a una cuenta de correo electrónico secreta, una especie de seguro de vida digital. La esperanza, frágil pero tenaz, renació en la habitación. Isabela no dudó. Movilizó a un experto en ciberseguridad de su empresa, un genio discreto que le debía un favor. La misión era clara y desesperada. Encontrar esa cuenta, recuperar esos archivos antes de que Ricardo, sintiendo el cerco estrecharse, pudiera borrar su pasado para siempre. 2 días después, con el corazón en un puño, recibieron la llamada. El experto había logrado acceder. La cuenta contenía un tesoro de pruebas irrefutables, hojas de cálculo, transferencias bancarias y, lo más devastador, un breve archivo de audio donde la voz de Ricardo, fría y amenazante, se escuchaba claramente. La gala benéfica anual de la familia de la Torre, que se celebraría en 48 horas, se convirtió en el campo de batalla. «Hablará justo después de mi padre», explicó Isabela, extendiendo el programa del evento sobre la mesa. «Tendrá a toda la élite de Madrid escuchando. Será su escenario y también su tumba». El plan era audaz, arriesgado y definitivo. Si fallaban, no solo perderían la única oportunidad de hacer justicia, sino que Ricardo los destruiría sin piedad. La noche de la gala llegó, envolviendo Madrid en un falso brillo de opulencia. En el majestuoso salón del hotel, entre vestidos de alta costura y susurros de negocios, Isabela y Javier eran 2 soldados en territorio enemigo. Ella, con un vestido rojo que era una declaración de guerra, no veía el lujo, solo el rostro de su objetivo. Él, incómodo en un traje que no era el suyo, sentía el peso del pequeño dispositivo USB en su bolsillo, como si fuera el destino de 3 vidas. Justo antes de que las luces bajaran para el discurso principal, sus miradas se encontraron a través de la multitud. No hubo palabras, solo un pacto silencioso. Ya no luchaban por el pasado, sino por el futuro de Sofía, por la memoria de Elena y por el hogar que habían empezado a construir juntos. Ricardo Montoya subió al estrado con la arrogancia de un rey a punto de ser coronado, su sonrisa depredadora barriendo el salón lleno de la élite madrileña. El silencio expectante era un tributo a su poder, un poder construido sobre mentiras y sangre. Desde su mesa Isabela sintió que el aire se volvía denso, su corazón martilleando contra sus costillas, en un ritmo frenético de miedo y resolución. A su lado, Javier no respiraba.
El pequeño dispositivo USB en su bolsillo quemaba como un trozo de carbón al rojo vivo, conteniendo el peso de una vida robada y la promesa de un futuro recuperado. Los ojos de Ricardo buscaron los de Isabela, esperando ver admiración, sumisión. En su lugar, encontró una mirada de acero. Ese fue el momento. Con un casi imperceptible asentimiento de cabeza, ella le dio la señal. En el instante en que Ricardo abrió la boca para empezar su discurso, las gigantescas pantallas tras él cobraron vida, pero no con los logotipos de su empresa. En su lugar, apareció un entramado de cifras, hojas de cálculo y registros de transferencias bancarias internacionales. Un murmullo incrédulo recorrió el salón. El rostro de Ricardo pasó del desconcierto al pánico helado en cuestión de segundos. Su máscara de carisma se resquebrajó, revelando al estafador acorralado. Intentó hacer un gesto al técnico de sonido, pero ya era tarde. La atención de todos estaba clavada en las pruebas irrefutables del desfalco millonario, el primer clavo en su ataúd. Javier sentía cada latido en la garganta, viendo cómo el castillo de naipes del monstruo comenzaba a derrumbarse frente a sus ojos. Y entonces, el golpe de gracia. De los altavoces no salió la voz seductora de Ricardo, sino un eco del pasado, una grabación granulada pero terriblemente nítida. Era su propia voz, fría, metálica y desprovista de cualquier humanidad. «Elena, eres inteligente, pero no lo suficiente», decía la grabación. «Si una sola palabra de esto sale de tu boca, me aseguraré de que nunca más veas a tu hija». Un grito ahogado colectivo resonó en el salón. El horror puro se dibujó en los rostros de los invitados, y especialmente en el del padre de Isabela, una máscara de traición y asco. Para Javier fue como si una daga de hielo y fuego le atravesara el alma. Las lágrimas quemaban sus ojos, un torrente de dolor insoportable y al mismo tiempo una liberación catártica. La verdad, por fin, tenía voz. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier aplauso. Ricardo se quedó inmóvil, un hombre desnudo ante cientos de miradas que ahora lo juzgaban, lo condenaban. Su imperio, su reputación, su futuro. Todo se había evaporado en menos de un minuto. Fue el propio padre de Isabela quien, con manos temblorosas pero firmes, sacó su móvil e hizo la llamada que sellaría el destino de Ricardo. Los guardias de seguridad del hotel, discretos pero implacables, comenzaron a avanzar hacia el estrado. Mientras lo escoltaban fuera, humillado y vencido, sus ojos se cruzaron por última vez con los de Javier. Era una mirada de odio puro contra una de victoria solemne y dolorosa. A su lado, Isabella se mantuvo erguida, no como una princesa rota, sino como una reina que acababa de quemar su propio castillo para salvar el reino. Tras la caída del telón, el opulento salón quedó sumido en un silencio denso y acusador, roto únicamente por el eco de la verdad expuesta. Mientras Ricardo era conducido fuera por los guardias, con el rostro desencajado por la humillación, el padre de Isabela se acercó a ella con los ojos llenos de una vergüenza que pesaba más que cualquier fortuna. No hubo reproches, solo un susurro roto. «Perdóname, hija». Pero la mirada de Isabela estaba fija en Javier. En medio del caos y los restos de una vida de mentiras, sus manos se encontraron, un ancla en la tormenta. Ya no eran dos extraños unidos por la desesperación, sino dos supervivientes que acababan de ganar la batalla más importante de sus vidas, juntos. La justicia, para una vez, fue tan implacable como el crimen. Con las pruebas presentadas y el testimonio de Carmen Valero, Ricardo Montoya fue condenado a décadas de prisión por asesinato y fraude, su nombre borrado de la élite madrileña como si nunca hubiera existido. Lejos de los tribunales, Isabela tomó la decisión más liberadora de su vida.
renunció a su puesto en el Imperio de la Torre y destinó una parte considerable de su herencia a crear la Fundación Elena Morales, dedicada a apoyar a familias monoparentales y víctimas de violencia económica. Javier, con el peso del pasado finalmente aliviado, se matriculó de nuevo en la Facultad de Arquitectura, decidido a construir no solo edificios, sino el futuro que a él y a Elena les fue arrebatado. 2 años después, el sol de una tarde de primavera bañaba la inauguración del primer centro comunitario financiado por la Fundación. El arquitecto jefe, un hombre de sonrisa serena y mirada profunda, era Javier Morales. Desde la primera fila, Isabela lo observaba no con la distancia de una benefactora, sino con el orgullo desbordante de una compañera de vida. A su lado, Sofía, ahora con 9 años, aplaudía con una alegría que era la prueba viviente de su victoria. Al final del acto, mientras los tres paseaban por el jardín que él mismo había diseñado, Javier se detuvo, se arrodilló frente a Isabela y sacando un sencillo anillo, le preguntó con la voz cargada de emoción: ¿Quieres construir el resto de nuestros planos conmigo? La boda no fue un acontecimiento para las portadas de las revistas, sino una ceremonia íntima en ese mismo jardín, rodeado solo por aquellos que habían sido testigos de su lucha y su amor. No había lujos ostentosos, solo la riqueza de las emociones verdaderas. Sofía, con un vestido blanco y una corona de flores, fue la encargada de entregar los anillos, uniendo simbólicamente las manos que la habían salvado. Al pronunciar sus votos, Javier e Isabela no se prometieron una vida perfecta, sino una vida real, honesta y compartida. Ya no eran la millonaria y el conserje, eran simplemente Isa y Javi. Una familia forjada en la adversidad, unida por la justicia y destinada a vivir un amor que había nacido de 10 minutos de mentira para convertirse en una eternidad de verdad. Lo que comenzó como un ruego desesperado, 10 minutos de amor fingido para escapar de un monstruo, se transformó en la prueba más poderosa de que el destino escribe sus mejores guiones en los momentos más oscuros. La historia de Javier e Isabela no es solo un romance, es un testamento a la resiliencia del espíritu humano. Su viaje no fue solo el encuentro de 2 mundos opuestos, sino la colisión de 2 almas rotas que juntas encontraron la fuerza para sanar, para luchar y para hacer justicia. Isabela rompió su jaula de oro y Javier encontró voz para su dolor silencioso, demostrando que el amor verdadero no es el que te encuentra perfecto, sino el que te ayuda a reconstruirte pieza a pieza, incluso sobre las cenizas de la peor de las tragedias. La historia de Isa y Javi es un faro de esperanza que nos recuerda que la bondad y la valentía son más fuertes que cualquier imperio de maldad. Nos enseña que un solo acto de decencia, un gesto de humanidad en medio de la desesperación, puede desencadenar una revolución de justicia y amor que lo cambie todo. Si su increíble viaje de redención ha tocado tu corazón y te ha hecho volver a creer en el poder de las segundas oportunidades, deja tu like para celebrar con nosotros que el bien, por fin, ha triunfado. Su victoria es la victoria de todos, los que alguna vez se han sentido perdidos y han encontrado en otra persona un motivo para seguir adelante. Comparte este vídeo para que su mensaje llegue a todos aquellos que necesitan un recordatorio de que, sin importar cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Y si quieres seguir emocionándote con relatos donde el amor vence a la traición y la justicia siempre encuentra su camino, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de soñadores. Porque juntos seguiremos celebrando las historias que nos demuestran que los cuentos de hadas modernos no solo existen, sino que pueden empezar con un susurro desesperado en la cafetería más inesperada. Hasta la próxima gran historia.